Me corresponde hablarles a ustedes en nombre de Sila Kremashi, la directora del High Festival, que en este momento, aunque es obicua, en este momento no ha llegado, llegará dentro de unos segundos. Pero como debemos de tener una puntualidad muy estricta, me va a tocar pues hacer la presentación, ¿no? Lo primero que quiero hacer es una pequeña reflexión, ¿no? Una reflexión sobre lo que es el High Festival y lo que representa para nuestra provincia y lo que representa para Segovia, ¿no? Es sin lugar a dudas el mayor acontecimiento cultural que hay en Segovia. Y en estos momentos de crisis, de incertidumbre, de que muchos festivales de este tipo y otros eventos culturales están desapareciendo, creo que es el momento de que la sociedad civil y los particulares, entre los que me encuentro, deberíamos de hacer o debemos de hacer los esfuerzos necesarios para que este tipo de actividades no desaparezcan. Paso ahora a hacer la presentación de los tres ponentes. En primer lugar voy a hablar de mi amiga Elvira González, persona con la que tengo muy buena relación desde hace 16 años. Entonces Elvira y yo iniciamos una aventura apasionante que fue la creación o los primeros inicios y los primeros pasos del Esteban Vicente. Algo que también ha sido muy importante para la provincia y que en estos momentos también se encuentra con ciertas dificultades. Elvira González es la dama de las galeristas. Cuando uno va a las ferias internacionales, ya sea Basilea o ya sea cualquier otra, la referencia del galerismo español siempre es Elvira González. Elvira González siempre nos epata a los coleccionistas y a los aficionados. Sus Rothko, sus Giacomettis, sus Calder, sus Fontanas, sus Barcelós, sus Tapies o sus Esteban o sus Vicentes son siempre los mejores, ¿no? A continuación hablaré de mi amigo Carlos, que también hace 7 años iniciamos otra aventura de la que hoy no toca hablar, y una aventura francamente apasionante. Carlos es una persona que domina prácticamente todas las ciencias del conocimiento. Es un hombre que lo sabe todo, se lo sabe todo, y si no que lo sabe, se lo estudia. Si no se lo sabe, se lo estudia, ¿no? Es de las personas más inteligentes que he conocido, pero también es verdad que ha hecho, no la estoy haciendo pelota porque ya sabéis que no, por hoy no. Siempre de Carlos me ha maravillado la facilidad que tiene para controlar cualquier asunto, ¿no? cualquier disciplina, ¿no? Hace 2 años leí un libro suyo, una biografía magnífica sobre Oteiza, que solo el nombre ya de esta biografía lo dice, sintetiza un poco lo que es Oteiza, que es Oteiza, hacedor de vacíos, ¿no? Y durante este tiempo, estos días, la verdad es que pensaba haberla releído, pero no he podido, no he tenido tiempo con que si llovía o no llovía, si había que poner la carpa o había que hacer otras cosas, pero la verdad sí que quiero recordar algo que me ha venido, que a lo mejor no es lo más importante de ese libro, pero me gustó muchísimo la prosa de Carlos, una prosa muy poética cuando describe su ciudad. Cuando Carlos se describe lo que era la San Sebastián de los hoteles y de esa época en la que le tocó vivir tanto a Oteiza como a Chillida, que vivían en esa ciudad, bueno, pues me llamó mucho la atención. Y me recordó, en cierta medida, a otro político muy importante, que es Dionisio Ruiz-Rojo. Cuando Dionisio Ruiz-Rojo habla de Segovia, por ejemplo, y describe en su libro sobre Castilla la Vieja, su guía sobre Castilla la Vieja, hace una descripción muy poética de la ciudad. Y en esto me recordó también a Carlos. Luego, por último, hablaré, bueno, la pasión que siento por Agustín me hace casi emocionar. Conocí a Agustín hace 7 años, rodeado de escoltas. Estábamos comiendo en el Hotel Ercilla y éramos los escoltas, eran muchas más personas
que los que estábamos allí comiendo. Agustín ha sufrido, aunque hoy no toca tampoco hablar de esto, pero lo tengo que decir, ha sufrido la represión del régimen anterior, pero también ha sufrido una represión mucho peor, que es una represión intelectual por parte del nacionalismo dominante, ¿no? Y Agustín es una persona que desde un primer momento me entregó, me contó una serie de cosas que fueron, que a mí me han determinado mucho en la forma de pensar. Su ausencia de odio hacia los demás después de lo que ha pasado, y sobre todo su falta de ego. En un artista no es normal que no sean ególatras. A Agustín es la ausencia total del ego. Y bueno, pues he trabajado codo a codo con él en los últimos meses, y la verdad que el resultado ahí le tienen. Yo he hecho muy poco, he hecho de recadero, pero ese recadero al final pues me satisface mucho lo que hemos logrado o lo que te he podido ayudar en el montaje de esta exposición. Ahora toca algo que siempre Silda me dice que tengo que hacer, que son los agradecimientos, porque si no hay agradecimientos, lógicamente es posible que no, después no pueda haber eventos, ¿no? Lo primero que tengo que agradecer es a Mariluz. ¿Dónde está Mariluz? Mariluz, todo el mundo dice, y parece un tópico, que detrás de un gran hombre siempre hay una mujer, una gran mujer. Tú eres fantástica, ¿no? Lo he pasado contigo. Lo único, tengo un tema contigo, que todavía no me has invitado a unas buenas alubias, y eso no te lo perdono. La próxima vez que vaya al caserío, espero que me ponga las alubias. También tengo que agradecer a Guillermo Barrero, que ha sido mi interlocutor con la familia Ibarrola. Agradecer también, no se me olvida ninguno, a Teresa Romazábal, que es una magnífica fotógrafa, que nos ha dado un material suficiente para hacer un vídeo que se ha puesto en todos los trenes de España, o en la parte de los trenes de España, en el norte de España. Aprovecho la ocasión entonces para agradecerle a Renfe el que haya puesto este vídeo en circulación para divulgar la obra de Agustín. También tengo que agradecer al grupo Gerdau, que están por aquí, por esos 3 magníficos ejemplares de un grupo de esculturas que se van a poner próximamente en Reynosa, que son tremendas, o sea, son bestiales desde mi punto de vista, ¿no? Les voy a contar una cosa. Cuando estábamos exponiendo la exposición, yo pensaba que estas esculturas había que ponerlas en un sitio más amplio, ¿no? Y Agustín rápidamente pues me dijo que de ninguna forma, eso había que ponerlo a la entrada y recibiendo, y juntitos, porque era una manifestación que representaba la lucha de una ciudad, Reynosa, para que su acería se creara en esa ciudad. Y el éxito lo tuvieron. Y yo pienso que también este monumento va a ser un hito dentro de la obra de Agustín. Bueno, y nada más, y muchas gracias a todos ustedes por haber venido, y luego después pues, doy la palabra a... Vas a hablar tú primero, ¿no? A Elvira González. Gracias. Buenas tardes. Yo tengo que decir que a mí me convocó Félix para hablar de Chillida. Yo creo que no es el día de hablar de Chillida, es el día de hablar de Ibarrola. En mi corazón siempre estará Eduardo Chillida, que era un grandísimo escultor, una grandísima persona, que creo que es una base dentro de la escultura mundial. Y como persona extraordinaria, y como también hay que decir, detrás de cada hombre hay una gran mujer, tuvo también la suerte de tener una gran mujer, Pilar Belzunce, detrás. Hay una anécdota que nunca olvidaré, es en el momento que Eduardo vuelve, está en París, es muy joven, está empezando. Él, en esos momentos bajos que todos los artistas tienen y que él de vez en cuando debería de tener,
le dijo, estoy acabado, esto lo tengo que dejar. Y fue su mujer que le dijo, pero tú que vas a estar acabado, si tú no has empezado, esto tú no puedes decir eso. Eso le dio un impulso y yo creo que todas las mujeres de los grandes artistas han tenido que estar detrás y hacer una gran labor. De Chillida no puedo decir nada a nivel crítico, porque creo que está todo dicho y no soy la persona. Yo creo que hoy es el día de Ibarrola y yo prefiero hablar de Ibarrola. Hoy me han preguntado un señor de prensa que qué pensaba yo de la escuela vasca. Entonces sé que a Ibarrola no le gusta hablar de la escuela vasca, porque él detesta lo que es el costumbrismo y niega eso, pero yo sí que creo, y le tengo que decir, que sin darse cuenta, tanto Chillida como Oteiza como Ibarrola han creado la nueva escuela vasca. Es la manera de dar a la gente joven que sigue el impulso, el quitarle todas las cosas decimonónicas que les podían arrastrar sin renegar de sus raíces. Y sí que creo que estos tres escultores tienen en común una cosa, y es que son muy vascos, con una proyección muy importante internacional, que es gente que viene que surge de la tierra, y cada uno, si tú estudias y conoces su obra, ves que toman un desarrollo muy distinto. Yo creo que Chillida ve el horizonte, el espacio, eso se ve muy claro en su escultura del horizonte, que es maravillosa y que busca siempre una dimensión con el espacio. Que Oteiza es un hermético que crea unas cajas maravillosas y que es otro punto, es otra vía. Y lo que tiene de maravilla, que yo a mi ver creo que en esta exposición se puede observar, es la integración de la escultura con la pintura y cómo se integra en la naturaleza. Sí que hace un mundo de bosques, o sea que es muy diferente. Creo que es un origen muy vasco cuando tú ves las cosas, las herramientas, las acerías que hay, lo que está en Reynosa, también les procura una materia que pueden trabajar y la pueden recrear a su manera con su visión de artistas, y utilizan todos esos medios de una manera, porque traviesas hay en todo el mundo, pero verlas y transformarlas y sentirlas y darles esa carne y ese espíritu que tienen, eso es un artista que lo puede hacer. Yo creo que hoy es tan maravilloso poder ver en este espacio, que es un poco como bosque también, todas estas traviesas que también tienen, yo he sentido hasta un sentido del humor, y que una puede ser masculina y la otra femenina, que tienen color y que tienen una vida propia, y que además, siendo un espacio tan diferente, está tan integrada. Yo tengo que dar las gracias a Félix por haber realizado esto, a Jai, que es el impulsor de todos estos eventos. En estos tiempos tan difíciles tenemos que disfrutarlos, porque no sabemos si vamos a poder tener muchos más, y creo que es un privilegio poder estar, y las gracias a Ibarrola por haberlo creado. Muchísimas gracias. Bueno, parece que ahora me toca hablar a mí, pero yo no sé si no sería más adecuado tener la palabra a Casi Agustín y vamos haciendo un pequeño diálogo al respecto. Bueno, pero sí, previamente, como es que realmente, aparte yo también le quiero agradecer a Félix el que he organizado y pagado todo esto también, porque creo que hay que decir estas cosas. Ahora que tanto se habla del dinero público, oye, también hay gente, hay mecenas privados, y esto hay que reconocerlo y decirlo, ¿no? Y creo que es admirable lo que ha hecho. Y su empeño, ¿no? En que nos reunamos aquí, a mí me ha perseguido, ¿no? Tenemos que hablar de esto, perfecto. Ya te digo Agustín y sus obras y todo eso, y esto es algo en sí mismo muy valioso, pero el asunto de la escuela vasca yo digo un poco para... Y así te doy pie, y luego dices lo que te parece, ¿no? Me parece importante, la línea que decía Elvira, se habló mucho en los años 60, sobre todo de la escuela vasca, y tuvo mucho que ver pues, con la aparición de unos cuantos artistas importantes,
con obras bastante importantes también en el sentido internacional, que no eran locales. Eso fue lo que realmente los convirtió en artistas relevantes, no tanto la cosa local. Y el caso de Agustín creo que de alguna manera ha habido cierta injusticia. Voy a decir por qué. Porque justamente al crear esa idea del grupo de la escuela, bueno, pues aparecían, vamos a decir, los personajes más eminentes y luego otros que parecía que no dedicaban tanto a ese tipo de, digamos, de trabajo personal, que daban un poco secundarios. Y claro, el caso de Agustín es un tanto especial. Porque para empezar, yo creo, voy a decir esta herejía, que es un artista desde el punto de vista cosmopolita internacional más interesante que Chillida y que Oteiza. Pero por una razón, porque tanto Chillida como Oteiza son artistas clásicos, en el sentido de que tienen una obra muy personal, de enorme importancia, pero también muy reconocible, muy personal, muy de artista, muy en la línea del romanticismo. Y el único artista que cometió la atrocidad, yo estaba mal hablando con Oteiza en su época, de desdibujarse y de desaparecer en un colectivo fue Agustín, el Grupo 57. El Grupo 57 ha sido el colectivo más importante que ha habido en España de arte de vanguardia. Es tan importante que nadie habla de él, como pasa siempre en España. Si no hay algo importante e interesante, no se habla, inmediatamente es incómodo, es raro y ya pasa a un segundo paso. Pero el Grupo 57, que fue un colectivo pues constructivista, de vanguardia clásica, lleno de comunistas, pero bueno, eso yo lo explicaré si quiere, donde renunciaron a firmar personalmente, firmaban con el nombre del equipo. Fue un momento muy importante porque previamente eso Agustín sí que tuvo una relación con Oteiza y con los demás artistas vascos. Luego pasó a ese equipo que trabajó en París, básicamente aunque fuera formado, aunque no solo por españoles, había también daneses, algún brasileño, algún suizo, ya lo contará si quiere. Y después hizo una cosa que realmente es el recorrido del arte en el siglo XX, que es algo muy difícil de conseguir, que es la integración del arte en la naturaleza, no como monumento, sino como, bueno, como superponer a lo que vemos, al paisaje, en esta huerta admirable que tiene Félix, que nos da una envidia horrorosa a todos los que estamos aquí. Bueno, pues no el hacer que las cosas cambien lo que son, sino algo que creo que Agustín es en eso un artista de enorme nivel, muy sorprendente lo que ha conseguido. Un árbol es un árbol, pero ya no es el mismo árbol que antes, deja de serlo, ¿no? O una roca es una roca, pero está pintada, ya no es la misma roca que antes, pero sigue siendo una roca. No se puede coger y llevar a un museo, se podría hacer, pero eso desvirtuaría por completo sus significados, ¿no? Y entonces ha hecho un recorrido que creo que en eso es excepcional y que creo que está por reconocer. Y bueno, yo por si acaso aporto esto y lo digo, a ver si de una vez vamos viendo esto de otra manera. Y creo que es un error ver a Agustín como un artista local que forma parte de un colectivo importante. Creo que es más que eso lo que ha hecho. Creo que tiene mucho que ver para comprender que ha sido el arte en la modernidad, el paso de las vanguardias clásicas que él protagonizó con el Grupo 57, con los demás miembros de aquel colectivo, a un arte distinto y diferente, que es ahora cuando empezamos a entender, creo yo, ¿no? Y a reconocer. Y bueno, pues casi le doy la palabra a Agustín, que sé que necesita tiempo para explicarse como es debido, porque pocas veces le dejan, y eso sí, te iremos interrumpiendo para preguntarte cosas, si te parece bien. Oiga, muchas gracias, Joel. Qué serio de esfuerzo. Mira, yo creo que una de las características de mí como creador consiste en esto que tú dices, mi disciplina de análisis en colectivos. No solo en el equipo 57, en París logramos alquilar un pequeño garaje y allí con Lepar, con Sobrino, con en fin, toda una cantidad de gente que venía de Argentina y de otras zonas, montábamos nuestras discusiones. Calientes, ¿eh? Había argentinos. Eran duras, pero siempre con una exigencia grande. En ese periodo, tu colega Denis René apostaba mucho por gente como nosotros y todos estábamos en la galería, pero además de eso es que creábamos con todo tipo de materiales, obras
obras en movimiento, obras arquitectónicas, obras escultóricas, y bueno, en lienzos y muebles. Pequeños, no, eso es, en el campo del diseño también, en el campo del grabado, en fin. Y yo particularmente quise ir abarcando también cosas cuando pasó el tiempo. Al cabo de los años y al equipo no nos podíamos reunir tantas veces, tan a menudo, como para producir colectivamente, porque la producción nuestra siempre era previos bocetos que nos presentábamos a nosotros mismos para analizarlos, ver. Eso trajo consigo, pues claro, una cierta dosis de exceso de análisis y de dogmatismo también. Pero eso yo lo vi dentro de las contradicciones que era utilizar tantos materiales como era posible que nosotros negáramos el papel de la línea. Claro, cuando la línea puede ser formas, figuras y además de distintos colores para colmo, con superposiciones espaciales que el equipo no era capaz de analizar pues todo lo que se había desarrollado con los sistemas negativos positivos y cinéticos, pero como obras de otros, no como algo que necesitábamos nosotros para expresar la interactividad. El espacio plástico solo concebía que los límites de los colores ya era grave que solo pensamos en los límites de los colores. Y era un reduccionismo evidente. Todos los sistemas negativos, positivos nuestros eran interrelación, fondo, primer plano, segundo plano, pasaban las cosas por inflexiones y por incidencias. Sí, como esa estructura que leyó un día Oteiza se había identificado tanto con el lenguaje del equipo que, viendo una escultura de Chillida, dice, ¿ves? Cuando las esculturas tienen un espesor, si tienen una densidad tan grande como una línea, y yo, muy cuco, dije, no es una línea, te estás equivocando, no estás defendiendo lo que yo en este momento, pues bueno, estoy tratando de hacer que la línea también es importante. ¿Cómo que no es una línea? No, si te fijas bien, cuando Chillida utiliza un espesor grande, uno de los cantos lo va achatando hasta ya no sabes a qué cara el material responde, si es el canto o es una cara. Y así una y otra vez lo que hace en realidad es aplicar lo del equipo 57, la torsión del espacio, ¿no? Y se cabreó. Ya se cabreó con Chillida, con el equipo 57 y conmigo. Claro, yo nunca he querido cabrearme a pesar de que Oteiza era terrible, temible. Pero la gente de mi generación vivió las primeras informaciones, más allá pues, de Vázquez Díaz y otros autores,
porque él tenía información y también influencias de artistas internacionales. Eso a nosotros nos despertó muchas visiones, pero también nos contaminó mucho. Hay que recordar que cuando porque hay gente joven que igual no sabe, cuando empezasteis en los años 40 esto era el desierto, en España no había nada, estaba arrasado, ¿no? No sabéis nada de lo que pasaba en el mundo, ni lo que se hacía. Nada, y además con gran descrédito para todo el arte moderno, y porque entre el arte moderno había muchos españoles y parte de ellos en el exilio, considerados internacionalmente y exiliados. Entonces, realmente vivimos una situación que en cuanto pudimos obtener pasaporte, nos plantamos en París. Y en París quisimos aprender, incluso ver a la gente conocida que creíamos que eran muy significativos. Hombre,